Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, epístola de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor. Vamos a dar lectura de tu palabra, Señor. En esta hora te rogamos, Señor, que tú abras nuestro oído, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor bendito. Y haga su obra, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía, oh Dios bendito. Gracias te damos en el nombre de Jesús. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste.
y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Vamos ahí en Juan 17, continuamos. Estamos en estos días, ¿no? Estamos estudiando el libro, el Evangelio de Mateo, ¿no? Pero pareciera que nos estaríamos saliendo de Mateo, pero en realidad lo que estamos haciendo es lo que es necesario en este tiempo, ¿no? Y todo tiempo, y en todo momento, el de orar al Señor. Es la única forma en que nosotros podamos enfrentar cualquier situación de la vida, sea algo bueno, algo glorioso, algo grandioso, como también situaciones adversas y difíciles, ¿no? Si hay algo glorioso, grandioso, a veces nos podemos caer en tentación por esas cosas y desviar la mirada de nuestro Señor, porque Él es el todo en todo. Y hemos considerado porque Jesús estaba orando, ¿no? Y hemos dicho de que, según la palabra de Dios, Él estaba profundamente triste hasta la muerte. Estaba angustiado y estaba deprimido, ¿no? Una de las características de la humanidad el día de hoy, que está así, ¿no? Está mucha angustia, mucha depresión, mucho suicidio, mucho de vivir una vida que no tiene sentido, una vida vana, tratan de llenar con cosas del mundo, pero nada de eso lo va a llenar. Y algunos creyentes, como hemos dicho también, en el reino de Dios hay creyentes, ¿no? Aquellos que siguen la voluntad de Dios y algunos que están en dudas o están haciendo lo contrario, ¿no? Porque no es que tú estés en el reino de Dios te garantiza que ya estás ya tienes la salvación, ¿no? Es cuáles son los frutos que tienes, ¿no? Por eso que la oración es algo fundamental, trascendental. Padre, te doy gracias y te pido que tú que eres Dios nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra que es eterna, Señor. Tu palabra que es la misma de ayer, hoy y siempre. Estas palabras fueron pronunciadas por ti, Señor, y el que tuvo el privilegio de grabársela y tenerla en su corazón fue tu hijo San Juan, Señor, apóstol de Jesucristo, que aún pasados los años, aún a la edad de 70 y tantos años, escribió este evangelio, pero creemos de que él tuvo muy presente en todo su ministerio esta oración tuya, Jesucristo, que tú alzaste la voz y pudieron oírte todos los que estaban ahí, Señor. Gracias, háblanos, Señor, por medio de tu santa y bendita palabra. Entonces ven asiento, Padre hermano. El tema es la oración de nuestro Señor Jesús. En Getsemaní es una oración de crisis, ¿no? Un momento y de aceptar la voluntad de Dios en ese momento, ¿no? Hay un gran prócer de la Reforma que se llamó John Knox, ¿no? John Knox. Él era un hombre muy apasionado predicando el Evangelio, extremadamente apasionado. Si lo miraba, si alguien lo hubiese conocido, diría que estaba loco, ¿no? Pero realmente era un hombre extremadamente apasionado. Él muchas veces predicaba el Evangelio y por predicar el Evangelio lo metían preso, ¿no? Y volvía a salir y volvía a hacer lo mismo. Volvía a predicar el Evangelio y lo metían preso, pero fue uno de los hombres que Dios usó para cambiar Escocia, pero una de sus grandes características fue la oración. Él oraba, era un hombre de una oración muy tenaz, muy ferviente. Como dice el libro de Santiago, ¿no? Que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, ¿no? Pero oró fervientemente, dice, ¿no? Y cuando oraba fervientemente, intensamente, apasionadamente, ¿no? Dios nos ayude, hermano, realmente a vivir el Evangelio con pasión.
con pasión, con entrega, con negación. No lleguemos a un evangelio mediocre, un evangelio que ni lo creemos muchas veces, porque más fácilmente somos dominados por las cosas del mundo, por la vanidad de la vida, ¿no? Y más peso tiene eso en nosotros. ¿Por qué? Porque no somos hombres y mujeres de oración. No nos metemos realmente a lo que Dios nos enseña en su palabra. Si usted y yo leemos la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis, va a haber momentos en que Dios mismo como que nos ruega que oremos, como que nos suplica que oremos. Se habla mucho de la crisis que viene, ¿no? Y algunos podemos estar preparándonos para la crisis, pero eso no es la garantía, no es el dinero que tú tengas, no son las cosas que tú tengas, no. Eso no va a solucionar el problema de las cosas que vengan, ¿no? Sino es el estar en comunión con Dios. Y John Knox, en la hora de morir, ya él sabía que iba a morir, le pidió a su esposa que le leyera Juan 17, ¿no? Y su esposa le comenzó a leer Juan 17, y cuando terminó, antes de terminar de leer, ya él estaba en la presencia de Dios, ¿no? ¿Qué significa eso? Que John Knox entendió con claridad que esta oración de Jesús lo acompañó a él en muchas etapas de su vida, en los momentos más difíciles, seguro que hasta de memoria se lo sabía, pero le pidió a su esposa que lo leyera, ¿no? Dice aquí en el 17:1, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Estas cosas habló Jesús. Hay una coma, ¿no? Uno de los grandes problemas que nosotros los cristianos tenemos es que no leemos la palabra intentando saborearla, ¿no? Intentándola llegar a lo que el autor quiere transmitirnos. Dios, a través del autor, nos quiere transmitir. Y damos por hecho y leemos por corrido las cosas, ¿no? Lo leemos y no encontramos realmente algo sustancial, algo que nos ayude a permanecer en la fe y a crecer en la fe. El día de hoy, en la humanidad, salvo que viva en un lugar no alcanzado, donde no lleguen los medios de comunicación, tenemos Biblia de todo tipo, hasta Biblia virtual, ¿no? Si tú puedes, no hay lugar que el día de hoy casi no se llegue con la palabra de Dios. En los lugares donde hay oposición, en los lugares donde hay ataque, ¿no?, a la iglesia, puede ser que realmente haya esos problemas, ¿no? Entonces aquí, Jesús, ¿de qué habló Jesús? Algunos consideran el más grande sermón que él dio, que está en el Juan 14, capítulo 14, 15 y 16. Pero, ¿por qué surge este sermón, ¿no? ¿Por qué el Señor hace que quede escrito este sermón? Jesús va a recibir la noticia de que hay unos griegos que quieren conocerlo, ¿no? Ya no eran judíos, sino eran griegos, y le piden a Felipe, le ruegan a Felipe que le presente a Jesús, ¿no? Está en el capítulo 12, versículo 20 hacia adelante, y al final lo llevan a estos griegos a Jesús. Pero cuando Jesús escucha de que estos griegos quieren conversar con él, quieren dialogar con él va a expresar algo. Si alguno dice, le va a decir, el 12:27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo
lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, ¿no? Responde el Padre. Bueno, ahí comienzan a ver unos temas que Jesús comienza a trabajar, que Él ya va a partir, ¿no? Que Él ya se va a ir. Y eso de una u otra manera va a turbar el corazón de los discípulos, los va a dejar muy preocupados, muy turbados. En el 14:1, cuando comienza el sermón, dice, ¿no? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón. Estaban turbados porque ya estaban claros de que Jesús ya no iba a estar con ellos. No sabía cómo iba a ser. Ellos no sabían cómo iban a experimentar este choque tan grande de que Él los iba a dejar, ¿no? Y acá le dice, no se turbe vuestro corazón. Y les comienza a hablar de la importancia del Espíritu de Dios, ¿no? Le va a decir algunas cosas, pero le va a dar una de las grandes, de la solución para que cuando Él no esté, ellos puedan seguir adelante. Y es que Él iba a enviar el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, para que esté con ellos y los llevara a vivir en la dimensión que Dios quiere que ellos vivan, ¿no? Todo lo que Él está hablando aquí, gran parte gira en torno a la labor del Espíritu de Dios, a lo que Él quiere, ¿no? A la oposición que van a tener, pero el Espíritu de Dios va a estar con ellos. Va a estar, no solo, ahora dice el Espíritu está con ustedes, pero cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir para estar en ustedes, le va a decir, ¿no? Y va a terminar casi este discurso o este sermón es interrumpido 2 veces, ¿no? Y antes de terminar también le interrumpen, pero sigue en el 16:30 o 31, dice, Jesús le respondió, perdón, vamos al 29, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Él le dice, ¿no? Ustedes me van a abandonar, me van a dejar a mí solo. Pero no se preocupen, mi Padre va a estar conmigo. Le va a decir, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces nosotros le aplicamos rápidamente este texto, ¿no? Pero, ¿quiénes pueden confiar en Dios? En los momentos de aflicción, en los momentos de prueba. Aquellos que conocen a Dios, aquellos que están andando en el Espíritu o están llenos del Espíritu Santo, y por lo consiguiente conocen la palabra de Dios, conocen las promesas de Dios, y son hombres y mujeres que oran, que es lo más importante. Lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿no? Esto podía no haberse escrito, amor. Como digo, Juan lo escribió más o menos en el año 90, del 85, 90, 92, por ahí, ¿no? Casi 50 años después, 60 años después que Jesús había partido ya. Y la iglesia seguía adelante, la iglesia estaba caminando, ¿no? Ahora, eso lo sabía Juan y seguro que algunos de los discípulos de Jesús también, pero el Espíritu de Dios determinó que este Evangelio de Juan quedara escrito, de las experiencias que Juan nos narra, que son totalmente distintos a los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, que se le conoce como los evangelios sinópticos, que narra en sinopsis la vida de Jesús. Pero este es distinto, nos narra hechos concretos amplios, muy amplios, ¿no? Cosas que Jesús pasó, pero en gran dimensión, para que entendamos el pensamiento, para que entendamos y conozcamos cómo Jesús respondía a situaciones de la vida. Y aquí Él sabe que se va a ir y Él va a hacer lo que todo ser humano debe hacer,
que conoce a Dios y ama a Dios, el de orar, ¿no? Y eso a veces es lo menos que hacemos. ¿Por qué? Porque orar no es fácil, hermano. Aquel que cree que orar es fácil está engañado, o lo han engañado. Orar es toda una batalla, orar es toda una lucha. El orar, para que se convierta en parte de tu vida, vas a batallar todo el tiempo. Por eso que ahí, mire, 3 años con Jesús, más de 3 años, y ni siquiera pudieron orar 1 hora. 1 hora, ni siquiera oraron, ni minutos. Porque la oposición era fuertísima. Y el maestro, y al que ellos vieron, nadie le contó, nadie le dijo, mira Jesús, no, ellos vieron que cuando Jesús iba a enfrentar situaciones, él se ponía a orar. En distintas circunstancias, por ejemplo, cuando Jesús va a escoger a los 12 apóstoles, él se pasa toda la noche orando. Toda la noche orando. Y desciende, y después dice, ¿quiénes van a ser sus apóstoles? Y dentro de los cuales se escoge a Judas, el que lo va a traicionar. Y no es que se equivoca. Él sabía lo que Dios quería hacer con Judas y qué cosas quería enseñarle a los apóstoles y qué cosas nos quiere enseñar a nosotros. ¿Me entienden? Porque muchas veces pensamos que todo lo que estamos aquí vivimos en la dimensión que quiere que vivamos, Dios. Si Judas era el hombre de confianza de Jesús, lo terminó traicionando, lo terminó vendiendo. Eso nos enseña, amado hermano, a de que nadie puede decir que es salvo por sí mismo o confiarse en su salvación, ¿no? Por eso que cuando hay cristianos de ese tipo, son cristianos mediocres, cristianos que no tienen experiencia con Dios, cristianos que no aman a Dios y que buscan su beneficio como Judas. ¿De qué momento Judas comenzó a robarle al Señor? No sabemos. Y se beneficiaba de las cosas de Dios, de las cosas que eran para el ministerio de Jesús, él se beneficiaba. A veces hay muchos creyentes que se benefician de las cosas de Dios, mas no tienen compromiso con Dios, mas no tienen una entrega con Dios. Esta cosa habló Jesús levantando los ojos al cielo, ¿no? Levantando los ojos al cielo. Este es algo muy importante, ¿no? Y trascendental para entender la importancia de la oración. En Mateo 6, en Lucas 11, Jesús nos enseña un modelo de oración, ¿no? Un modelo, los principios que debe tener la oración. Pero aquí Él está orando. Esta es una forma como se debe de orar. La semana pasada hablábamos de que lo primero que tiene que ser alguien que ora, según el Salmo 86, es ir con humildad delante de Dios, con mucha humildad, con mucha dependencia. Y cuando Jesús va a levantar los ojos al cielo, está expresando lo mismo, ¿no? Mire, es algo el cristiano que no entiende la encarnación de Jesús, que Jesús hizo semejante a nosotros, tan igual como tú y yo, ¿no? Que tú lo podías tocar, que Él respiraba, que Él comía, que todo, que Él dormía, todo como un ser humano vivió y era tan igual como tú, semejante a ti, pasó los mismos problemas que tú estás pasando, tuvo las mismas bendiciones que tú y yo tenemos de Dios, todas las tuvo Él no dejó de tener ninguna de ellas. Pero aquí es algo que es trascendente, ¿no? Jesús fue un hombre que oraba. Él era el Dios hecho hombre. Él, por sí mismo, si Él se actuaba por sí mismo, no necesitaría ni orar, hermano, porque Él era Dios. Pero estaba en la tierra tomando la semejanza del hombre, viviendo y enseñándonos cómo se puede vivir realmente la palabra de Dios, cómo se puede cumplir con la ley, cómo
la ley que es perfecta, la ley que convierte el alma, y que tú y yo nos atrevemos a quererla cumplir por nosotros mismos, vamos a fracasar totalmente. Jesús en ningún momento fracasó al cumplir la ley, satisfació a Dios. Pero lo importante aquí es que Él oraba. Que Él oraba en todo momento, hermano. Es decir, gran parte de la vida de Jesús, de su vida, la pasó orando. ¿No? Si Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre y pudo satisfacer a Dios en todos los aspectos, ¿por qué nosotros no oramos? ¿Por qué no nos atrevemos a decirle, Señor, como un día dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar? Señor, por favor, porque ellos veían que Jesús hacía cosas y que lo veían orar, cuando después de que Jesús oraba, Él hacía cosas tremendas. Un día Jesús hizo un milagro, multiplicó los panes y los peces. Miles de personas fueron alimentadas. Y ahí mismo la gente dijo, vamos a ponerlo por rey a Él. Y habían decidido ponerlo por rey. Bueno, Él tranquilamente puede decir, tranquilo, no hay problema, yo no se preocupe, yo no voy a aceptar su posición. Pero ¿qué hace Jesús? Se pone a orar para no caer en tentación. ¿No? Nos enseña que aún ese tipo de pruebas, por eso dije hace un momento, que no solamente las tribulaciones, los problemas en la vida nos hacen salir del camino de Dios. A veces las bendiciones de Dios, cuando un hombre o una mujer de Dios lo recibe y no sigue orando y no sigue dependiendo de Dios, esas bendiciones se pueden convertir en maldiciones, amado hermano. ¿Cuántas cosas, cuántos creyentes no están el día de hoy con nosotros? Porque cuando llegaron a los pies de Cristo no tenían ni para comer, no tenían ni para vestirse. Y Dios después los viste, les da de todo. Y en lugar de agradecer a Dios, se van. Y algunos vuelven cuando ya han fracasado, ¿no? O cuando hay algún problema, cuando tienen una necesidad. El delivery no es algo nuevo, hermano. El delivery siempre ha existido. Hay muchos que oran oración delivery, hermano. Ora por mí, hermano. Tú encárgate de orar. Yo tengo mi problema, tú ora por mí. ¿No? ¿No conoces hermanos que todo el tiempo te piden que oren por ellos y tú no lo ves nunca orar a ellos? Esas son las oraciones de delivery, ¿no? Se acostumbran a eso, ¿no? Y como tú oras por ellos y le va bien, ya saben que está bien. Entonces, no, cuando los hermanitos oran, me va bien. Por eso usted no ve a veces orando por el prójimo que aparecen personas que piden oración y después desaparecen, ni siquiera agradecen. Igual es en el Movimiento Nacional de Oración de la Iglesia a nivel nacional, igualito, hermano. Aparecen unos pedidos y a veces uno ve unos milagros increíbles. Y esa gente, como yo digo, ¿no? A veces Satanás los engaña, les dice que oren por ti, van a orar y después ya están más gorditos, ¿no? O están más sanos cuando se van a ir al infierno, ¿me entienden? Porque es igual van a morir. Y de repente mueren de otra enfermedad, pero ya se van a ir al infierno, ¿me entiendes? Ese es el problema, ¿no? Entonces hay que tener aquí mucho cuidado. Si Jesús era Dios, hecho hombre, Él oró. Por eso digo, ¿no? Orar no es fácil, hermano. Orar es toda una batalla, toda una guerra. Hasta que tú comiences a orar como Dios quiere que tú ores. Pero si nunca lo intentas, o si lo intentaste una o dos y después ya te rindes, por eso dice Jesús en Lucas 18:1, la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice, ¿no? Lucas 18:1 dice eso, ¿no? La necesidad de orar siempre. Les contó una palabra, dice, y le cuenta una parábola de una mujer, de una viuda y de un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, dice, ¿no? Ese juez era terrible. Pero ¿sabe cosa? Tenía una característica, que hacía justicia. Ese juez era tremendo, ¿eh?
no temía a Dios, no respetaba a hombre, pero sí tenía una característica, que cuando los casos que le llegaban a él, hacía justicia. Dios permite que sigan jueces en el Perú, hermano. Que no importa quién es el que está siendo juzgado, ese hombre o esa mujer haga justicia, que cumpla con la ley. Hasta que dice que la viuda iba y todos los días le tocaba, no iba, hazme justicia de mi adversario. Tengo un adversario que me está haciendo esto. Hasta que un día dijo, oye, esta mujer ya me está agotando la paciencia. Y agarró y le hizo justicia, ¿no? Y Jesús va a decir, miren, ¿ustedes creen que nuestro Padre es como ese juez que no teme a Dios ni respeta a hombre? No, si ustedes le piden algo a Dios, Él le va a responder y Él no se va a demorar en responderle. Jesús enseña eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos enseña y qué principio nos enseña que practicó la mujer? La persistencia en la oración, ¿no? La persistencia, hazme justicia. Entonces el principio es persistir en la oración, perseverar en la oración. Por eso dije hace un momento que Jesús no ora sin antes no hablaron de quién. Del Espíritu de Dios. No ora sin antes enseñar. Y toda enseñanza, ¿dónde queda plasmada? Como las Sagradas Escrituras. ¿No es cierto? Jesús enseñó. Y cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú y yo oímos la palabra de Dios, ¿qué va a producir en nuestra vida? Si oímos, por ejemplo acá como yo estoy, no, esta cosa habló Jesús, coma, y levantando los ojos al cielo, coma, estoy analizando frases, ¿no? Frases. En la primera hay una oración porque hay un verbo, el segundo también, pero son pequeñas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy oyendo, estoy tratando de oír la palabra y estoy tratando de que ustedes oigan la palabra si tienen al Espíritu de Dios y siguen atentamente la lectura, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está enseñando, ha enseñado y aquí está enseñando a orar. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos fe, porque el oír la palabra de Dios, ¿qué produce? ¿Qué produce? Fe, porque al final Jesús va a terminar en Lucas 18:8 haciendo una gran pregunta. ¿Hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre? Hace una gran pregunta, amado hermano. ¿Qué significa? Que una de las características de la segunda venida de Cristo es que no va a encontrar fe. Va a haber muy poca fe. ¿En dónde? En el mundo no, pues hermano, en la iglesia. En la iglesia. Porque vamos a estar tan afanados, tan preocupados por las cosas de este mundo, que nos vamos a olvidar de lo más importante, de orar. Porque el orar, cuando tú y yo oramos y ejercemos este medio de la gracia, que es la oración, vamos a ver que lo que está escrito en la palabra, que las promesas que están escritas, que la forma como Dios los ha dejado y los principios que están ahí, cuando tú y yo lo aplicamos a nuestra vida, funcionan. ¿Y se hacen realidad? ¿Mediante qué? Mediante la oración. Mediante la oración, amado hermano. Juan 14:10, miren, en el discurso Jesús, mire, va a decir algo que si no lo aprendemos, hermano, los que están aquí presentes, hoy día ha habido un relajo, algunos estarán con problemas y otros estarán visitando el mundo. Dice, no creas que yo, 14:10, no creas que yo soy en el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le está haciendo una pregunta. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Porque a veces dice, no, Jesús es la verdad del camino, ¿no? Dice, Señor, pero no te conocemos. No te conocemos. ¿Cómo dice Jesús? No conocen al Padre si me han visto a mí. ¿Hace cuánto tiempo me ven a mí y ustedes no conocen al Padre? Y le está respondiendo, ¿no? Le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las palabras. Créanme que yo soy el Padre y el Padre en mí, y de otra manera, créanme por las mismas obras. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Mire, Jesús no hacía nada, absolutamente nada, si las palabras que Él las pronunciaba venían del Padre. ¿Y para eso qué necesitaba? Orar. Si Jesús, las palabras que Él pronunciaba, todas las palabras que Él pronunciaba, venían del Padre, las palabras.
los sermones, todo lo que Jesús hablaba, venían del Padre. Una dependencia increíble, una dependencia genuina, perfecta. Es decir, perfecta unidad va a decir, ¿no? Va a decir, nosotros hemos estado perfecta en unidad, Padre. No solamente cuando estuve allá antes de la fundación del mundo y hasta el momento en que descendí a la tierra. No, hemos estado en esta tierra en perfecta unidad. Es decir, una perfecta unidad. Entonces, había una comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Y Él estaba en la tierra, ahí estamos hablando de su humanidad. En su humanidad, Jesús tuvo una perfecta comunión con el Padre. Si Él era Dios, ¿necesitaría realmente de eso? No, no es cierto, porque era Dios, pero Él estaba en la tierra, pues. Nos está enseñando a nosotros. Él ha descendido a la tierra para modelar lo que debe hacer todo hombre. Y la única manera en que Él podía hablar las palabras de su Padre era que Él tenía que orar a su Padre. Orar a su Padre. En segundo lugar, Jesús le preguntaba al Padre, ¿qué cosa hacer? ¿Qué cosa hago, Padre? Por eso le decía, Señor, yo he venido a hacer tu voluntad. Por eso acá dice, he acabado la obra que tú me diste que hiciera. He acabado el trabajo. He acabado el propósito por el cual tú me mandaste a la tierra. Va a decir en el versículo 2, 17:2, ¿no? He acabado la obra que tú me diste que hiciera. La palabra diste se repite 17 veces de distinta manera en esta oración, amado hermano. Es increíble. La palabra Padre se repite 6 veces. Hay palabras que Jesús va a repetir. Hay palabras que Jesús se va a dirigir al Padre con una confianza increíble, con una confianza de un padre a hijo. No, y usted no va a decir Padre, va a decir tú, ti, ¿no? Le va a tutear al Padre en la oración, pero comienza primero diciéndole Padre. Después va a decir, en un momento va a decir Padre Santo, en otro va a decir Padre Justo. Padre Santo, ¿por qué? Porque para que los guarde y los guarde en santidad. Porque Jesús en esta oración le está entregando al Padre todos los discípulos. En ese momento los que estaban con Él, y a nosotros también nos está entregando. A nosotros. Jesús ora por nosotros en ese momento. Jesús ora por todos los discípulos que van a ver de ese momento hasta la segunda venida de Cristo. Esta es una oración que trasciende el tiempo. Por eso dice, ha llegado la hora. La hora. Esa hora que es trascendental, esa hora que va a cambiar y va a volver todo al principio, como era Adán y Eva. Comienza la etapa final de la redención. Dice, ha llegado la hora. Para Dios no existe el tiempo y el espacio. Antes de la creación no existía, el tiempo y el espacio. Pero Dios crea el tiempo y el espacio y le va a decir a gran voz, la hora ha llegado. Ya llegó mi momento. Pero en tercer lugar, mire, Jesús, todas las palabras que Él decía, venía del Padre. En segundo lugar, todas las cosas que Jesús iba a hacer, le pedía al Padre que le dijera qué hacer. Y en tercer lugar, cuando Jesús hacía las cosas, necesitaba el poder de Dios. Él no lo hacía nada por sí mismo. Ni las palabras que Él decía venían de Él. Ni las cosas que Él iba a hacer venían de Él. Ni el poder con que Él ejercía las cosas y hacía los milagros, los señales, todo lo que hacía no venían de Él. Todo venía del Padre. Todo venía del Padre. Si aprendemos ese principio, amado hermano, ese principio, que Jesús siendo el Hijo de Dios hecho hombre, ¿qué tenemos que aprender nosotros? ¿Qué vamos a aprender? Que no podemos hacer absolutamente nada de nada si no vamos al Padre, si no le presentamos todo al Padre. Si llegáramos a esa dimensión, yo no estoy en esa dimensión, yo no sé si tú estás en esa dimensión, hermano, veríamos la gloria de Dios.
a cada momento y a cada instante. Por eso dice él, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, él, hasta ese momento Jesús había visto la gloria de Dios, pero él va a ir a la cruz, ¿me entiende? Él va a ir a la cruz. ¿Qué cosa es en este caso gloriar a Dios? ¿De qué manera se puede gloriar a Dios? Y es el principio fundamental en que tenemos que aprender. El de gloriar a Dios es no decirle, ¿cuánto dicen? A ver, 3 glorias a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ya, eso, ya. Es una tradición, ya. Se quedó como tradición. Y lo repetimos, o sea, ni siquiera sabemos por qué lo decimos. ¿Me entiendes? Cuando tú entiendas por qué dice los 3 famosos glorias a Dios y lo entiendas, vas a tener cuidado con decirlo antes. Si no estás viviendo en orden delante de Dios, si estás viviendo en pecado, estás haciendo cosas incorrectas delante de Dios, ¿qué gloria le vas a dar a Dios, mi hermano? ¿Qué gloria vamos a dar a Dios? Si no estás cumpliendo con lo que Dios ha establecido en su palabra, tú sabes, hay cosas que a Dios no le agradan. Ese Padre que es santo, no estás viviendo en santidad o estás viviendo en rebeldía. No hay un deleite en la presencia de Dios, no hay ese amor hacia Dios. No podemos gloriar, hermano. El gloria a Dios, ¿sabe qué significa? Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad de Dios. Ese es el gloriar a Dios. Cuando tú y yo hacemos la voluntad del Padre, la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ese ahí donde Dios es glorificado. Por eso que Pablo dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si no hay otra forma de glorificar a Dios. Y para glorificar a Dios, ¿qué necesitamos? El poder de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios y vivir en esa dimensión. Pero tú puedes conocer el poder de Dios, puedes conocer la palabra, pero eso no funciona por sí mismo. Necesitamos, ¿qué cosa? La oración. Para decirle, Señor, esto es tu voluntad. Tú me estás pidiendo que yo haga esto y tú sabes que yo no lo puedo hacer sin ti. Por eso que Jesús dijo bien claro en el sermón también, en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué creen que nosotros fracasamos como iglesia cuando hacemos cosas que vienen de nuestra mente, que vienen de nuestro deseo? Porque Dios no está ahí, pues, hermano, porque hemos sido nosotros. No, como digo, a veces hay vigilias. A ver, vamos, para que la gente no se duerma, vamos a hacer dinámicas. La gente, ¿no? Ahí, ya, dinámica, ya, la gente se despertó. Ese no tiene, ese es algo. Si somos realmente y auténticamente, se supone que en una vigilia estamos buscando la presencia de Dios y se supone que ya estamos en la presencia de Dios, estamos usando elementos humanos para despertar a la gente. El que se tiene que dormir, que se duerma, hermano, déjalo que se duerma. Pablo ahí estaba predicando tremendo sermón y se le cayó uno, se le durmió y se le cayó y se murió. ¿Y esto Pablo? Se puso a orar. Digo, vamos, y siguió predicando. Ahí está, y todavía seguía tirado. Se puso a orar. Ya estaba vivo, pero la gente, él siguió adelante, terminó con su sermón. Y cuando terminó el sermón, dijo, ya, levántate. Y se levantó. Bueno, así que cuando la oración entendemos, es algo que cuando ya lo practicamos y forma parte, hábito de nuestra vida, una disciplina espiritual, algo que se vuelve inherente en nosotros ya en forma consciente, porque todos cuando nacemos de nuevo, tendemos a orar, escúchalo bien. Toda persona que ha nacido de nuevo tiende a orar. No puede haber un cristiano que no ora. El cristiano que no ora no conoce a Dios. Tú lo puedes ver hasta predicando, hermano. Lo puedes ver hasta enseñando. Lo puedes ver haciendo cosas increíbles. Cosas que, oye, mira ese hombre, mira esa mujer, mira.
tiene más, supuestamente según nosotros, más amor que nosotros. Atiende a las personas. ¿Qué no hace, hermano? ¿Por qué tú crees que los católicos pueden irse de Arequipa hasta Chapi de rodillas? En lugar de caminar con sus pies, caminan con sus rodillas y llegan a Chapi. ¿Por qué crees? Y esa gente, hermano, tú hablas con ellos y a veces tienen mejor conducta que nosotros. Tienen actos mejor que nosotros. Pero tú nunca lo ves orando. Nunca. Nunca lo ves orando. No conocen a Dios. El que no ora no conoce a Dios, ¿me entiende? Si Jesús era el Hijo de Dios, todas las palabras que Él hablaba venían de Dios. Él lo podía hacer por sí mismo, hermano, pero Él nos está enseñando ¿qué cosa? A tener comunión perfecta con su Padre, a depender totalmente de Dios Padre. Las cosas, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién se le consultaba? A Él. Él podía hacer las cosas, pero Él le consultaba. Él tenía poder por sí mismo. Pero Él iba y le pedía al Padre poder, porque Él no estaba actuando como Dios, Él estaba semejante a nosotros. Por eso que para hacer todas esas cosas que hacía, oraba, oraba, oraba. Él era Dios. Pues alzando los ojos, ¿a dónde? Al cielo. Padre, tú estás arriba, en tu trono alto y sublime, tú, Padre soberano, yo estoy aquí en la tierra. Estoy aquí en la tierra. Y ya ha llegado la hora, Padre, ya ha llegado la hora en que tengo que ir a la cruz. La hora más importante, la razón por la cual tú me has enviado. Ya he hecho tu obra acá en esta tierra. Ahora falta consumar la obra. He acabado la obra que tú me diste que hiciera, dice. Tú me has mandado, Padre. Pero yo voy a ti nuevamente, Padre, para pedirte que me lleves a la cruz. Mire, aquí está orando antes de ir a Getsemaní. Antes de ir y experimentar, ¿qué cosa? Tristeza hasta la muerte, angustia y depresión. ¿Quién no ha estado triste hasta la muerte en este lugar? ¿Quién no se ha angustiado por situaciones que ha tenido? ¿Quién no se ha deprimido por cosas que han pasado o le están pasando a personas que tú amas mucho? Todos hemos experimentado. El que no lo ha experimentado, hermano, bueno, damos gracias a Dios porque vive en una bola de cristal, no vives no vives en el mundo, ¿no? Pero en el mundo dice, no, por eso dice, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, le dice. Pero ahora mire, yo le voy a enseñar cómo se vence al mundo. Cómo se vence todas las situaciones, las aflicciones. Y Él va a enseñar, Él nos va a decir cómo se ora. Entonces lo primero es esa dependencia total de Él. Esa dependencia total a nuestro Señor. ¿No? Por eso que Jesús está en la cruz. Él sabía que lo único que podía llevarlo y poder pasar en victoria era orando. Por eso le dijo, velad y orad. ¿Qué le dice? Estoy triste. No le dice, estoy triste hasta la muerte. Le dice, mire, estoy así, ustedes nunca me han visto, pero estoy triste hasta la muerte. Le dice a ellos, vamos a orar. Y lleva a sus discípulos a orar. Qué bueno es cuando tú sabes que alguien está orando por ti, ¿no? No sé si usted se siente bien cuando alguien ora por usted y sabe que esa persona ora por usted. Es importante, ¿no? Pero ¿sabes por qué esa persona ora por ti, ese hermano ora por ti? Porque cuando Jesús ora en este momento, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Respóndete tu nombre, dime, yo me llamo tal. Di tu nombre, abre la boca y dile, hermano, te lo pido en el nombre del Señor. Y yo me llamo tal. ¿Sabes una cosa? Jesús oró por cada uno, nombre por nombre. No sabemos, ayer hablaba en la prédica a lo Jesús y decía, ¿no? Que Dios, que no hay nada en la creación que Dios no tenga control y tenga conocimiento de todas las cosas, ¿no? Aún antes pensábamos que el átomo era la unidad más pequeña, pero ahora se encontró que hay más todavía, ¿no? Dentro de un átomo es una maravilla, por eso la famosa teoría de las cuantas, ¿no? Aquellos que saben están sacando de ahí esa teoría un sinnúmero de cosas, hermano. Hasta leyes económicas han sacado, ¿no? Hasta
fortaleza económica, hermano. Es increíble lo que han encontrado, esa famosa teoría de las cuantas, que hace como el año unos 30 y tanto creo la encontraron unos científicos. Y ahí está el mover de Dios. Como está en todo lugar. Una vez predicábamos en Mateo, dice que el Señor tiene hasta contado nuestro cabello, y algunos atreven a decir que dice número tal, ¿no? Que cada cabello tiene un número para Dios. Entonces, hermano, qué importante es conocer los atributos de Dios, la omnisciencia de Dios, ¿no? La omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Por eso que tú y yo, cuando oramos, vamos con esa seguridad de que tú no estás solo. No importa la situación que estés pasando, si tú conoces a tu Dios, Él está contigo. Él no te va a desamparar, porque Jesús oró por ti y por mí. Él oró, Él sabía que cada uno de nosotros, Él sabía que Israel Chávez Ramírez un día iba a estar aquí. Él sabía que Modesta Malquijara, ¿me entiende? Él sabía que Catalina Larios iba a estar aquí y de niña iba a aprender la palabra de Dios. Dios lo sabe todo, hermano. Y el Señor ha orado por Catalina como ha orado por la hermana Modesta. ¿Usted cree eso? Eso más adelante lo va a decir. Él oró por todos los creyentes, por todos los discípulos. Jesús está, porque esta oración es trascendente. Esta oración es fundamental para el ministerio de Jesús. Jesús no se podía ir a la cruz sin antes orar por nosotros. ¡Aleluya! Porque si no, algo le iba a faltar a su amor. Dice, con amor eterno te he amado, por eso prolongo mi misericordia. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y Él ha tenido misericordia de nosotros, ¿sí o no, amado hermano? Porque Él va a escoger a veces a hermanos, a hermanas, y que Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad, para que ponga carga en ese hermano, en esa hermana, para que ore por ti. ¿Cuánto lo que hemos estado acá en esta mañana, un día, se apartaron de los caminos de Dios? Y ahora están nuevamente aquí, en esta mañana, sentados y dándole gloria a Dios. Porque Dios escogió a esas personas. Así como Él oró por ti y por mí, Él escoge a personas que oren por ti y le pone amor y le pone carga. Y esa persona no está tranquila hasta que ora por ti. Porque Dios es perfecto, amado hermano. Si entendiéramos esta gran importancia de la oración, y aquí Jesús orando, preparando y diciendo, Padre, ya yo he cumplido la hora, ya le he dado la vida eterna. Mira, Jesús no llegó a la cruz, pero está seguro que ya su muerte iba a ejecutar la vida eterna de todos los discípulos. De todos los discípulos, de tú y de mí. Y su resurrección, y su glorificación, y su exaltación, a la diestra del Padre. Él estaba seguro. Dios nos ayude, hermano, a entender que la Escritura tenemos que leerla. Tenemos que decirle, Señor, hazme oír. Ore, Señor, dile, hazme oír tu palabra. Hazme oír tu palabra. No quiero escucharla, Señor. Ya cuánto tiempo escucho y no pasa nada conmigo. Yo quiero oír tu palabra. Porque si yo oigo tu palabra, tú me vas a llevar a orar. Y cuando yo ore y comience a llegar, me va a costar, va a ser, como dice el pastor, va a ser difícil orar. Va a haber toda una batalla. ¿Qué no va a haber? Se va a levantar hasta el infierno, amigo. Se va a levantar contra ti, hermano. Para que no ores. Para que te pares. Para que dejes de orar. Pueden suceder cosas y tribulaciones y pruebas. Pero el Señor dice, ora. Y sigue orando. Y cuando nos metamos en la oración, esta iglesia se meta en la oración, hermano. Donde esté esta iglesia, la gloria de Dios se va a ver. Porque nada haremos si Dios no nos dice.
si Dios no nos habla, si no nos dice cómo hacerlo, y nada haremos sin su poder, todo lo haremos, porque todo dependemos totalmente de Dios. ¿Qué te falta, hermano, en este tiempo? Yo sé que a algunos les falta, de repente, en estos días, alimentos no están como los otros días. De repente te falta ropa, de repente te falta una casa. No sé lo que te falta. Pero sabes una cosa, Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si buscamos el reino de Dios y su justicia orando, porque cuando tú ores conforme a la voluntad de Dios, tú vas a buscar el reino de Dios y su justicia, porque tú saldrás de esa oración para hacer la voluntad del Padre, ¿me entiendes? Y cuando tú hagas la voluntad del Padre, se va a manifestar el reino de Dios en tu vida, o vas a provocar que el reino de Dios venga a otras personas porque se salvarán, se convertirán, o la acción que tú hagas hará posible que Dios muestre su gloria. Y lo añadido, Él te lo entregará. Y te dará mejor de lo que tú crees. Mejor, hermano, lo que Dios tiene, mejor. Tú ni siquiera te imaginas lo que Dios tiene. Y Él te va a dar todo lo que tú necesitas. ¿Para qué cosa? Para que sigas orando. Para que tengas fe. Y no seamos, como dijo Jesús, aquellos que no tienen fe. Hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre. Sí, decimos, nosotros esperamos tu segunda venida con fe, Señor. Por eso que estamos orando como la viuda, somos persistentes, no paramos hasta que tú respondes, y tú respondes, aleluya. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Padre, yo te doy gracias. Y en esta mañana, Señor, ante ti estoy, Señor, para pedirte misericordia, Señor. Para pedirte misericordia y nos lleves a orar, Señor, sin cesar. Aún tú eras Dios hecho hombre y orabas con clamor, con lágrimas, con sollozos. Orabas, Señor. Cuánto más nosotros, Señor. Cuánto más. Oh, Shukasando. Pues decía con toda libertad, glorifícame, Padre, engrandece tu nombre, haz tu voluntad en mi vida. Haz que yo haga tu voluntad, Señor, produce todo el querer y el hacer para yo hacer tu voluntad, porque para poderte glorificar yo tengo que hacer tu voluntad, y para poder hacer tu voluntad te necesito a ti, para que tú me llenes de tu poder, me des las palabras, me digas qué hacer y qué no hacer, Señor amado. Gracias, pongámonos de pie, amado hermano, allá donde está. Padre de la gloria, tú eres santo, Señor. Ore a Dios, amado hermano, ore a Dios, órele a Dios. Dile, Señor, si no está orando, dile, enséñame a orar, llévame a orar.